Deuteronomio 8:16. Dice la palabra: y te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Señor, te damos gracias, alabamos, bendecimos tu santo nombre. Hoy nos humillamos, Señor, delante de ti. Te pedimos que tu palabra hoy, Señor, fluya en medio de nosotros, tu verdad a cada uno de nosotros nos sea revelada, Señor. Te pedimos que nos alumbres a cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice: en el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba, para que al fin de cuentas te fuera bien. Bien, estamos aquí en este pasaje de Deuteronomio 8:16, donde encontramos como una labor de resaltar del escritor eventos que ya sucedieron y eventos que ya quedaron registrados. Todo con el ánimo de motivar a la gente a no olvidarse de Dios. A lo largo de este pasaje que estamos leyendo aquí, va usted a notar que es el interés del escritor es decirle al pueblo, en este caso a los hijos de Israel, que tengan mucho cuidado de olvidarse del Señor. Y para eso él utiliza la memoria, es decir, les dice: acuérdense, miren lo que pasó en esta situación o en esta otra. Recuerden cuando estaban en el desierto, recuerden esto o aquello. Con el ánimo de refrescarles la memoria y de esa manera, pues lograr en ellos que estén alerta para lo que venía, ¿sí? Para lo que venía en la relación con el Señor. Y uno de esos eventos que se menciona por parte del escritor es cuando Dios alimentó con maná en el desierto a los hijos de Israel. Les dice que te sustentó con maná, o sea, acuérdate de eso. Comida que tus padres no habían conocido. Entonces, utiliza la memoria, haciéndoles entender a los hijos de Israel, a la gente que le estaba escuchando, que el Señor ya había estado presente en el trato con ellos, que era un Dios cercano. El día domingo estábamos hablando precisamente de eso, de que Dios nuestro Señor es cercano, más cercano a nosotros que a cualquier nación, toda fuente de esperanza que ellos tengan. Entonces hablábamos y decíamos que lo que pregunta el escritor dice: ¿qué nación grande hay que tenga dioses con D minúscula tan cercanos a ellos como lo está nuestro Dios con D mayúscula en todo lo que pedimos? Eso fue más o menos lo que vimos. Veíamos en ese culto, en esa predicación, que nosotros tenemos el mismo privilegio de los judíos, es decir, que tener un Dios cercano, un Dios que está cerca de nosotros. Eso no es algo fácil de conseguir, ¿sí? Primero que todo, no sucede porque uno lo quiera, ¿sí? Sucede porque Dios lo viabiliza. En el caso de Israel, Él se acercó a Israel y Él se puso alerta y pendiente de Israel. Estuvo acercándose a ellos, por supuesto, por los pactos que habían previos a la formación del pueblo de Israel, pactos que se hicieron con Abraham, pactos que se confirmaron con Isaac y se confirmaron con Jacob. Entonces el Dios de Israel está cerca de ellos y les dice: ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está de nosotros el Dios de Israel, en todo cuanto le pedimos? Y fue muy alentador, por lo menos creo que para mí lo fue, el recordar eso, es decir, el hecho de que Dios esté tan cercano a nosotros y que como es benigno, pues quiere nuestro bien, quiere hacernos bien. Ahora, en nuestro caso se decía en ese momento
que la cercanía con el Dios de Israel se da por medio de Jesucristo, ya lo sabemos, eso lo hemos hablado bastante. Y entonces, cuando ya estamos cerca, podemos decir que esta es una continuación de lo que hablamos el domingo, cuando ya estamos cerca, cuando tenemos viabilizada la relación, empieza lo que se conoce como el trato de Dios. ¿Qué es el trato de Dios? El trato de Dios es las cosas que Él permite, las cosas que Él realiza, impone también, mire, permite, realiza, impone, quita, también podemos decir. Todas las acciones que Él hace, para ser generales pues en el concepto, para tratar con su pueblo Israel, con un objetivo en la mente de Dios. ¿Cuál es ese objetivo que tiene en la mente? Hacerte bien, ¿sí? El trato del Señor tiene como objetivo hacerte bien. Retrocedamos un poquito. ¿Por qué? Porque está cercano. ¿Por qué? Porque Él se acercó y porque nosotros tenemos acceso en Cristo Jesús a tener un Dios cercano, un Dios vivo, un Dios que defiende, un Dios que protege, un Dios que te alimenta. Porque aquí dice, te alimentó, ¿sí? Sí, pero un Dios que en medio de todo lo que hace cercano a nosotros, en su relación con nosotros, está tratándonos. Eso es muy fácil olvidarlo, ¿sí? Que Dios está tratándonos. Entonces ya usted y yo, por la sangre de Jesucristo, ya no estamos ajenos a los pactos y a la promesa. Recordemos que veíamos en esa reunión, me parece muy importante como recoger algunos conceptos. En Efesios 2:11 veíamos, tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, o sea nosotros, los gentiles en cuanto a la carne, o sea usted y yo, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire, todo aquel que no esté en Cristo, mire esto, y además este concepto, que esté sin Él, ¿sí? Porque dice, estabais sin Cristo. Cristo es un elemento en nosotros, Cristo es un aspecto importantísimo porque con Él es que tenemos acceso al Padre, al Dios que era cercano a los hebreos, ¿sí? Y yo no estoy queriendo complicar las cosas, ni enredar la pita, ni nada. Lo que quiero es que entendamos lo que va a suceder con nosotros y lo que esperamos que suceda con la gente a quien el Señor quiere alcanzar. La gente que está en el mundo, si está sin Cristo, está sin esperanza y sin Dios, a merced de las circunstancias del contexto. Miren esto, el contexto en el cual estamos. Ese determina mucho de lo que la persona vive, la falta de oportunidades o la abundancia de ellas. Pero el hecho es que una persona sin Cristo, el contexto sí es mandatorio y determina lo que a esa persona le sucede. Pero una persona con Cristo no, porque ya Dios está cercano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya es diferente. Tenemos esperanza. Aquí dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la realidad. Y esa es la realidad de la gente afuera. Y cuando digo afuera no me refiero fuera del recinto eclesiástico, sino fuera de ese gran propósito de Dios bondadoso de darle acceso a la gente, a todos aquellos que crean, se arrepientan, crean en la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Ellos, todos los que están afuera, así mencionen a Dios, así mencionen a Dios. El hecho de que mencionen a Dios no significa que Él esté cercano. Él está cercano cuando el mecanismo de relación está viabilizado. Entonces, en el caso suyo y en el caso mío, si hemos creído, y ese es un sí condicional muy enfático, si hemos creído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, entonces sí está viabilizada la relación. Entonces, lo que le pasaba a Israel le pasa a usted y me pasa a mí, y es que es un Dios cercano, ¿sí? Lo que leíamos el domingo. Y además ya tenemos participación con Él. Mire, hay esperanza, dice, porque aquí dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, ahora es con esperanza y con Dios en el mundo. Eso a mí me parece una diferencia enorme en la vida, ¿sí? Es como una persona que es privilegiada con tener cosas y una persona que no lo es. Pues en este caso, tener a Cristo, estar en Cristo
Y tener la cercanía de Dios es la forma más privilegiada de vida que se puede llevar, creo yo, ¿cierto? A la luz de la palabra de Dios. Hay gente que no está en esa condición y puede tener dinero, puede tener soluciones aparentemente y puede tener mucho confort y hasta si se quiere felicidad, pero no está completo, ¿sí? No hay salvación para él, empezando por ahí. Está muerto en sus delitos y pecados. Y además, ya después de eso, de estar, pues está sin Dios en el mundo, ¿sí? Significa que está Dios el Señor, la presencia de Él no está en trato con la persona, ¿sí? Es posible que Dios no esté pendiente de lo que le sucede a esa persona. Así es, y eso es una verdad bíblica. Porque en el mundo nos van a tratar de decir, usted está con Dios, yo también. Eso nos van a tratar de decir, tú vas a la iglesia, yo no, pero Dios está conmigo también. Porque el argumento es que nos pasan cosas buenas. Le pasan cosas buenas a este o le pasan cosas buenas a aquel. Por eso nosotros no debemos siempre medir que Dios está con nosotros porque nos pasen cosas buenas. Usted me dice, pero ¿cómo es eso? Si Dios está conmigo, ¿no me debería pasar cosas buenas? Es posible que te pasen cosas buenas, pero no es el único parámetro. Porque también se puede ver que Dios está con uno cuando afronta cosas malas y sale adelante, ¿estamos de acuerdo? O cuando las cosas que suceden pueden ser malas, pueden tener la intención de dañarlo a uno, pero Dios no lo permite, ¿estamos de acuerdo? Entonces uno no debe medir las cosas así, porque entonces la gente de afuera te va a decir, tú vas a la iglesia, ¿sí? Y vas seguido, yo te he visto, seguramente, familiares, amigos te dirán así. ¿Sí? Dios está contigo, Dios también está conmigo. Mira que me ascendieron de trabajo, mira que viajé en este año mucho, mira que mis hijos salieron con salud, quizá, mira que tengo mi hogar pues en una cierta estabilidad, te pueden decir, y tú vas a quedarte así, como despeinado. ¿Sí? Van a decir, hola, cierto, ¿no? Yo sí soy estar yendo a la iglesia, ¿qué sentido? ¿Sí? Y acá yo estoy yendo a la iglesia y batallando con esto otro, batallando con esto otro. Entonces puede ser que se genere una percepción en la gente de que no, Dios está con el que le pasan cosas buenas. En este mundo hay gente que le pasan cosas muy buenas. Desde el punto de vista meramente temporal, terrenal. ¿Estamos de acuerdo? Ascensos, promociones, fama puede ser, ¿sí? Ganar competencias, cosas así, suceden cosas muy buenas. La Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? O sea, que puede una persona ganar y ganar y ganar y ganar el mundo entero y estar perdida su alma porque no está en Cristo, ¿sí? Es diferente con el nacido de nuevo, es diferente con el que está en Cristo, porque entonces ya está en Cristo, tiene la vida eterna, es decir, no está condenado por la justicia de Dios y además tiene al Dios cercano. Es muy diferente, ¿sí? Ya si pasan cosas malas, algunas tendrán que ver, y aquí es donde me quería yo centrar, con el trato de Dios. Otras tendrán que ver con el contexto, otras tendrán que ver con consecuencias de cosas que hacemos y otras tendrán que ver con Satanás y su obra. ¿Estamos de acuerdo? Asediando y fastidiando a los hijos de Abraham. Esos 4 aspectos. Pero en todos ellos tiene control Dios, porque Dios está cercano. ¿Estamos de acuerdo? Es muy diferente. Entonces nosotros debemos entender que no es que me pasen cosas buenas y nosotros anclarnos o adherirnos al proceso con el Señor porque me pasen cosas buenas. Yo quiero decirles algo, cuando uno está con el Señor, por supuesto que le pasan cosas buenas, ¿sí? Pero nosotros no podemos coger eso como una plantilla para cada situación y replicarlo, porque puede ser que no sea así en todos los casos. Por ejemplo, mire esto. Puede ser que una persona pierda su trabajo estando con Cristo. ¿Por qué? Por muchas razones. Ojalá no sea esa razón que esa persona haya sido una persona que desatiende su responsabilidad, que tiene descontentos a sus jefes, cualquier cosa de ese tipo. Porque a veces se ve
Yo he tenido que orar por gente para que Dios le dé trabajo, porque el trabajo es algo que necesitamos, y hay gente que lo ha recibido, pero en sus manos no se sostienen esas bendiciones porque las echan a perder, ¿sí? Si ese no es el caso, una persona puede perder el trabajo por miles de razones, se cierra la empresa, en fin, hay una recesión económica, recorte de personal, cualquier cantidad de cosas. Uy, sucedió algo malo, pero esa persona tiene a Cristo, a Dios cerca, ¿estamos de acuerdo? No va a ser igual. Eso es lo que quiero que usted tenga en cuenta. No va a ser igual. No tanto en lo que esperamos que suceda, sino que eso siempre va a ser para bien en los llamados, lo que Dios permite. Y eso es precisamente lo que dice aquí cuando recién lo leímos en el verso principal, Deuteronomio 8:16. No va a ser igual. La pareja, por ejemplo, de cristianos puede tener problemas, incluso hasta puede haber un divorcio, cualquier cosa. No es lo correcto, insisto, no es lo ideal, ¿sí? No debía haber pasado, pero a veces una de las personas ya no está dispuesto a ir en el compromiso. ¿Sí? A veces es así, ¿sí? Porque en la pareja es así, con uno que no esté dispuesto a cargar la cruz, o en el sentido pues simbólico de ir en la batalla, pues es suficiente para que se acabe. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahí está el Señor sosteniendo, guardando a aquel que ha entendido esa cercanía y le honra al Señor. ¿Me está escuchando? Esa es la clave aquí. La clave es que nosotros siempre tengamos esa percepción de que Dios está al control y que debemos confiar en Él, porque a la postre, y esa es la expresión que utiliza aquí, mire, para a la postre hacerte bien. Muchas cosas van a suceder por nuestros errores, otras van a suceder porque no nos preparamos para afrontar ciertas cosas, pero hay otras que el Señor va a hacer, como por ejemplo sustentar al pueblo de Israel con maná en el desierto. Otros, aflicciones. Yo no quisiera tocar este tema porque la gente muchas veces no lo entiende como debería, pero nosotros los creyentes debemos, los que estamos en Cristo, debemos aprender a ver la aflicción con otros ojos, ¿sí? La aflicción nadie la quiere. Es más, si usted sabe de alguien que está afligido o está de alguna manera pasándola mal, usted dice, qué pena. En el mejor de los casos dice, qué pena. En otros casos, un poquito más feos, dice, me alegro, se lo merece. O otro dirá, o es indiferente. ¿Sí? Eso es otro caso. Lo cierto es que ninguno de nosotros quiere estar en aflicción. ¿Sí? Una aflicción real que nos humille, que nos haga derramar, por ejemplo, lágrimas. Nadie quiere estar, por ejemplo, escaso, nadie quiere estar enfermo. Todo eso es verdad. Pero si alguna de esas cosas que acabo de mencionar, que se pueden constituir en aflicción para ti, están en tu vida, tienes que saber que si estás en Cristo, eso puede tener un buen final. ¿Sí? De bendición para ti, porque eso es lo que Dios quiere hacerte. ¿Sí? Por eso pasa la temporada del desierto, de la aflicción, temiendo al Señor, honrándole y con esto en mente. ¿Sí? Ahora, esa aflicción, eso que nos humilla, eso que nos aflige, eso que nos disminuye, pues por supuesto, tú puedes orar, decirle, Señor, quítalo, ayúdame, no quiero más esto, pero tú vas a encontrar que estando en Cristo, en Dios, la cercanía de Dios, algunas aflicciones, hay que verlas con buenos ojos. Hasta eso hay que llegar, hasta ver algunas aflicciones con buenos ojos. ¿Sabes? Cuando tú has probado la fidelidad de Dios, aún las aflicciones las ves cuando ya han pasado, por lo general, porque al principio es muy difícil decir así, pero cuando ya han pasado, uno las ve con buenos ojos. Qué bueno que me pasó esto, qué bueno que hizo esto el Señor, todo eso. ¿Sí? Ahora, en el mundo hoy anda una levadura. ¿Saben ustedes qué es levadura? Según la palabra, es como un pensamiento que intenta convencer a la gente y tener más adeptos a ese pensamiento, y es el pensamiento optimista, es el pensamiento positivista. ¿Sí? Entonces aquí uno como que tiende a confundirse. ¿Sí?
Entonces dice, no, pero en el mundo también enseñan eso, supérate, sé tu mejor versión cada día. Como dicen, que tú seas tu mejor versión en medio de las dificultades, en medio de la adversidad. Y mucha gente en el mundo, con esa mentalidad, sí consigue cosas, por supuesto que sí. Porque esa es mejor mentalidad, a pesar de ser una mentalidad tinieblas todavía, es mejor mentalidad que ser la víctima, ¿cierto? Que ser, a mí me pasa, y si estás en ese estado, es muy difícil que avance. Pero aún así es tinieblas, porque ¿de qué le sirve al hombre esforzarse, decir yo me esfuerzo, voy a hacer mi mejor versión, si no tiene resuelto el tema crítico y obligatorio de la muerte? ¿No le parece a usted eso? Pues si a usted no le parece, le hace falta conformar su pensamiento a las Escrituras, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, sé positivo, ánimo, ¿sí? Haz las cosas, y puede ser que eso mueva el alma de la persona a esa idea, ser dinámico, no estarse quejando, avanzar y todo eso. Y eso puede que le traiga buenos resultados, pero si no está en Cristo, es muy diferente, ¿sí? El trato de Dios no está con él. Es diferente. Yo quiero que ustedes entiendan el valor de tener a Dios cerca, ¿sí? Buscando que nos vaya bien, para la postre hacernos bien. Por ejemplo, les voy a decir esto. A veces el Señor va a darle prioridad a que tú estés cerca de Él por una aflicción, a que estés lejos de Él por una bendición. Mire esto, ¿sí? Y en el mundo te van a decir, tú no estás parece que no estuvieras con Dios porque te pasa esto malo, todo eso. Pero es el trato del Señor. Porque el mayor bien que Dios le puede hacer al hombre es extender su mano y sacarlo del hueco de la condenación en la que está. ¿Lo creemos? Ese es el mayor bien. Tú le puedes decir, Señor, ayúdame, dame, yo quiero más de ti. Él hizo tanto que hizo lo más importante. Es decir, Él mandó a su Hijo para que le imputaran los pecados suyos, los míos, y fuera a la cruz. Y quienes creen eso, entonces, que Cristo murió por sus pecados, por supuesto después de percibirse pecadores, son salvos. ¿Qué mejor que eso? Porque si te llena de bendiciones aquí, o si estás en total confort aquí, cualquiera puede decir, Dios ha sido bueno, ¿sí? Y eso hay mucho, y más en las redes sociales, ¿sí? Mucha gente, influencer, gente de ahí. Yo no digo que no sean salvos, puede ser que sí lo sean, algunos, pero una buena parte no, por supuesto. Hasta citan versos de la Escritura, de la Biblia, ¿sí? Pero no conocen la verdad completa. Y entonces les pasan cosas, se les abren puertas. Por ejemplo, acaban con relaciones, pero les va mejor. Los sacan de un equipo, pero los contrata otro. Cualquiera puede pensar, Dios está con ellos. Dios está con ellos, ¿sí? Conmigo es que no está, yo acá. ¿Sí? Mira, si esa persona no tiene, insisto, cosa que tú de pronto sí la tengas, ¿no?, resuelto el tema de la condenación, de la muerte eterna, de la vida eterna, ambos conceptos, no hay nada que valga la pena en esta tierra. Ahora, si ya lo tienes, ya tienes el mayor bien. El Señor va a disponer las cosas en la vida de sus redimidos, de los comprados con la sangre de Cristo. Y note que estoy haciendo énfasis en eso, porque alguien dice, entonces Dios organizó las cosas en mi vida. Sí, pero en los comprados con la sangre de Cristo, cuando han creído, las va a disponer. Incluso va a usar cosas que sucedieron, que puede ser hasta que hayan sucedido cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sí, las va a disponer para que esa persona tenga el mayor bien posible. Eso es lo que quiere el Padre. ¿Lo creemos? Eso es lo que quiere el Señor. Y aquí está para comprobarlo, dice, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. ¿Para qué cosa? Leámoslo ahí, mire. Leámoslo, el último renglón. Para a la postre hacerte bien. ¿Sí? Para la postre hacerte bien. Aflicciones, cosas que tenemos.
Entonces nosotros debemos aprender a ver con esos ojos nuestra trayectoria de vida. Te voy a decir, porque aun cuando tú veas personas bendecidas, yo no sé, por ejemplo, si ustedes consideran o no que yo soy bendecido. Hagamos en gracia de discusión que ustedes sí consideran que es así. Yo les confieso, no todo son risas en mi vida. Hay cosas que solo Dios y yo sabemos que a mí no me ponen muy contento, ¿sí me entienden? Y han habido temporadas incluso que a vista de todos hemos estado sufriendo, yo he estado sufriendo, ¿sí? Sin embargo, me considero una persona muy bendecida, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha pasado el tiempo y uno comienza a ver las cosas, las puertas que Dios no abre, por ejemplo, las cosas que Dios pone, dispone, uno las va viendo con otros ojos. Por ejemplo, cuando tu papá ha faltado de pronto, hay gente que ha tenido esa experiencia de que el papá haya faltado. ¿Eso es bueno? No. Yo como padre trato de estar presente, por supuesto que sí. Pero a ver, eso el Señor, como tú eres un redimido, comprado con la sangre de Jesucristo, tú tienes que ver con diferentes ojos eso que te pasó. ¿Sí? Diferentes ojos. ¿Para qué? Porque, ¿sabes una cosa? Para a la postre hacerte bien. Y es que convengamos algo. Si no hubiera una espinita, alguna cosa que nos hiciera sentir fastidiados un poco del mundo fallido en el que vivimos, difícilmente buscábamos al Señor. O sea, mire, para que una persona, mire, escuche bien, con trabajo, con prosperidad, con salud, con buenas relaciones, a veces se encuentra eso, con desarrollo laboral, busque al Señor, esa persona tiene que tener mucha fe. Eso casi no existe, ¿estamos de acuerdo? En la Biblia 2 o 3 casos de esos, de ese tipo. ¿Sí? De que lo tenga todo, porque hay contextos, mire, hay contextos donde uno no le puede llegar a decir a la gente, mira, cree en el Señor porque el Señor te puede bendecir, te puede decir, yo tengo trabajo, tengo ingresos, tengo compañía, tengo fama, y por lo general esas cosas atraen mucho el falso afecto de la gente, entonces la gente se siente arropada por eso, ¿sí? Esas cosas así, o sea, te pueden confundir y decir, pero para que haya alguien de esos contextos que crea en el Señor, eso debe ser mucha, mucha, mucha fe. Tanta fe que le permita detenerse un momento y decir, hay un tema que todavía no tengo. Y es que si me muero, ¿a dónde me voy? Pero ¿quién piensa en eso? Si a veces ni los de la iglesia pensamos en eso. El Señor nos tiene que decir, ojo, levanta la mirada, pon la mira en las cosas de arriba. Si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Él tiene que decirnos por qué nosotros estamos así. Y nos la alza la mirada y vuelve a caer. ¿A dónde? Al mundo, a lo que no tenemos, a las puertas que no están abiertas, a todo eso. Entonces es un problema de frecuencia con el Señor, es decir, estamos en frecuencias que nos hacen estar en insatisfacción. Pero, insisto, si tú has creído, Dios está contigo. Si tú has creído que el Evangelio, en este caso, el Evangelio es el que hay que creer, ¿sí? Que está sustentado, por supuesto, por toda la palabra de la Escritura. Si quieres ser más exacto, cree la Escritura y te aseguro que el Señor va a estar contigo. ¿Por qué? Porque al creer la Escritura estamos creyendo en el Evangelio, porque el Evangelio hace parte de la Escritura. Por eso el Nuevo Testamento son 4 evangelios, ¿estamos de acuerdo? Y empieza allí. Entonces, uno puede decir, no, es con las cosas que me pasan, y a este hermanito le pasó tal esto, tal esta otra cosa. Mira, no es que vamos ahora a coger a Dios y echarle la culpa de todo. Hay cosas que son de pronto gestión nuestra, mayordomía nuestra, pero hay cosas. Sobre todo, préstale mucha atención a aquello que tú no puedes controlar. Esas cosas son las más en las que uno ve la soberanía de Dios. Y allí hay un sentir de Dios en eso que sucede. Para la postre, hacerte bien. Entonces, cuando tú lo vayas entendiendo, vas a ver con diferentes ojos el hecho de que pues faltaron cosas, ¿sí? Tuve problemas aquí, tuve problemas allá, porque muchos de nosotros hasta llegamos a conocer a Cristo por esos problemas. O sea que a la postre sí fue bueno, ¿cierto?
Mire, cuando uno se organiza en la vida, yo he tenido esa situación de conocer el Evangelio chiquito, ¿sí? Desde pequeño, y escuchar la palabra. Y cuando uno organiza la vida como una pintura desde ceros, que no has embarrado, que te has salido de los márgenes, digamos, pues es bastante fácil llegar a tener cierto confort. Voy a tratarme de explicar. La vida de la gente, imaginemos que es como un cuadro. Cuando están en tinieblas, están pintando sin ver. Pues, toman decisiones, se juntan con gente, hacen una cosa, no ven las oportunidades, se quejan porque no las tienen, pero sí, de pronto sí las tuvieron y las dejaron pasar. Toman caminos de muerte, porque dice que pues hay camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece correcto, derecho, pero su final es final de muerte. Proverbio, ¿cierto? Y pintan su cuadro. Cuando la luz aparece, imaginemos entonces que estamos en oscuras y yo prendo la luz y vemos los cuadros de cada uno de nosotros, el suyo y el mío. Si hemos estado en tinieblas, ¿qué vamos a ver? Pues eso, sí. Ahora, si haciendo de cuenta pues que no se usó la cabeza para eso, pero aquí hay gente que sí la usa. Entonces la vida puede tener cierto orden, puede que haya pintado dentro de los márgenes o puede que se haya salido por no ver. Por lo general en todos vamos a ver que nos hemos salido de los márgenes, hemos tomado malas decisiones, algunas y otras acertadas. O sea, la gente tiene de ambas cosas, no todo han sido errores de pronto, tampoco no todo han sido aciertos, en mi caso no todo ha sido acierto. Pero cuando, por ejemplo, uno tiene la luz, y a los jóvenes les digo, ustedes tienen una responsabilidad muy grande, porque es que ustedes no tienen enredada la pita, por lo menos hasta cierto tiempo, hasta cierta etapa. Juzgan a los viejos porque tienen dificultades, pero ustedes están teniendo que enfrentar lo mismo, la misma toma de decisiones. Tienen que enfrentar lo mismo y tienen que pintar algo que sea bien, ¿sí? Si tienen la luz de Cristo, debería ser que pinte muy, muy organizadamente, ¿sí? Que las cosas la hagan en el tiempo de Dios, por ejemplo, eso es pintar bien la cosa. Por ejemplo, que las cosas se esfuercen en lo verdaderamente importante, quizá no en cosas que no. Sí. Y eso yo considero que me pasó a mí, es decir, yo por supuesto tengo muchos errores y de pronto también aciertos. Entonces cuando la gente quiere comparar la vida mía, por ejemplo, con la de otros, de pronto dice, pero eso no le pasa a él, porque pues yo me di al trabajo de programarme y tratar de hacer lo mejor posible mi toma de decisiones. Pero te voy a contar algo. Aún allí, con la luz, la vida no siempre va a ser el paisaje que tú tienes en tu mente, idealizado. Nunca va a ser así. Va a haber algo allí que va a ser esto. Va a ser lo que dice aquí, afligirte y probarte. En el versículo 16 dice, afligirte y probarte. Van a haber cosas que van a afligirte y probarte. ¿Sí? Porque allí, esa es la forma de producir algo bueno en nosotros. A veces en nosotros hay tanta cosa mala que la única forma de producir algo bueno es quitando lo que está mal, deshaciendo el vaso, porque ustedes recuerdan que hay un pasaje que dice que nosotros somos el barro y el Señor es el alfarero, y Él comienza a dar su trabajo allí. Para a la postre hacerte bien. Me llama mucho la atención esa expresión, a la postre hacerte bien. Por eso en Lamentaciones 3:25 y en adelante pues dice, bueno es Jehová los que en Él esperan. Lamentaciones 3:25, al alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Mira, si tú estás en algún tipo de estrés por algún tipo de situación, primero, ya mucho yo sé que me estoy dirigiendo a gente ya con el nombre escrito en los cielos, pero de pronto hay uno o dos que no, o de pronto en los videos nos ve alguien que no. Entonces lo primero es estar en Cristo, porque con Cristo se tiene el compañerismo del Dios de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Que es el único. Por eso ese pasaje aquí dice, al único, es el único.
Usted me dirá, no, pero es que la gente dice que hay muchos más. Pero deja, hombre, conoce más la verdad y te vas a dar cuenta que no, ¿sí? El caso es que es el único. Entonces, así se tiene. Primero, en Cristo, arrepentido y habiendo creído en el Evangelio. Si eso ya pasó, porque si eso no ha pasado, hasta nos podemos confundir, decir, Dios comenzó a hacer cosas en mí, pero no, son cosas casuales, o hasta el mismo diablo, no sé, cualquier, pero no es el bien, no es para la postre hacerte bien, ¿sí? Es como el padre, mire, el padre cuando ama al hijo, le niega cosas para que le vaya mejor al hijo, para que a la postre le vaya bien, ¿sí? Sino que coma dulces, así uno como padre tiene que equilibrar lo que el hijo vive. No pueden ser todo restricciones, que solo aguacate y brócoli, ¿sí? Al niño, ¿sí? No pueden ser todas restricciones, pero tampoco puede ser todo muffins, todo bombón, todo, ¿sí? Porque uno está pensando en que le vaya eso mismo. Así didáctico el asunto es con el Señor. Entonces, lo primero es estar en Cristo. Luego comienza el trato, y en el trato, aquí dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es, mire qué cosa, porque quien pasa la prueba, después de ser afligido y probado, se va a llevar la bonita sorpresa de que, en efecto, lo que el Señor quería hacerte bien, que yo no quería separarme así, o cualquier cosa, o no esperaba que esa puerta estuviera cerrada, pero el Señor quería hacerte bien y lo va a hacer. El bien es todo lo que podamos ganar para nuestro bienestar, sin perder el bien mayor, que es nuestra salvación. Mira qué atrevido estoy, definiendo qué es el bien, ¿sí? Eso, es todo el bienestar que podamos ganar nosotros, sin perder el bien mayor, que es tener nuestro nombre escrito en los cielos y ser salvos. Si no, eso no sirve. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, ese es el trato. Por eso, jóvenes, lleven el yugo de Jehová. ¿Qué es eso? Usted me dice, ¿qué es eso? La voluntad de Dios en tu vida. Te la pongo fácil. ¿Qué es el yugo de Jehová? Joven, tú, que se puede considerar joven hasta los 30 por ahí. ¿Sí? Considero yo, un poquito más tal vez, ¿no? Bueno, le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, o sea, desde que tú consideres que es joven y todo, desde niño si se quiere, desde la infancia, estar en la voluntad de Dios. ¿Sí? Bueno, que se siente solo y calle. Mire, nosotros vamos a tener que, les cuento algo, uno se va a tener que sentar solito y callar viendo cómo otros prosperan, así, viendo cómo otros hacen lo que les da la gana y parece que no les va mal, oiga. ¿A usted no le ha pasado eso? Entonces significa que no está sometido al Señor. Pero yo en algunos momentos sí me siento ahí donde oro y le digo, Señor, y este sinvergüenza, y este otro, y yo aquí, ¿sí? ¿Qué pasa, Señor? Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso el yugo, la voluntad de Dios, aquello que tú no escogiste, que no pudiste controlar, como tu apellido, la cuna en la que naciste, la ciudad en la que naciste, las condiciones en las que naciste, ¿sí? La familia que te tocó, todo eso, ¿sí? Son cosas que hay otras en las que sí hay participación, por supuesto, pero hablemos de las que no, ¿sí? Que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Entonces, si está usted de pronto diciendo, yo no creo que Dios que va a ser bueno con esto que a mí me faltó, con esto que esta ausencia, esto, que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Y sabes, después de eso viene un mejor panorama para el salvo, para el redimido, ¿sí? Lamentaciones 3:33, ahí más abajito, Lamentaciones 3:33, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Leamos eso. Porque no aflige, tú estás en aflicción. Bueno, yo también en cierto aspecto. De pronto tu aflicción no es la misma que la mía, pero ahí hay alguna de pronto. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Él no quiere.
sea, si Él ve a su Hijo, lo que menos quiere verlo sufriendo. Y esa es una de las razones por las que hizo la labor de salvarnos. Porque, mire, ¿qué dice la Biblia acerca del infierno? Mejor dicho, ¿qué dijo Jesús acerca del infierno? Eso es algo que hay que recordarle a los religiosos, porque usted sabe que en la comunidad religiosa todo el mundo es que Jesús, que Cristo, que Jesús, que el Dios, que el Cristo de los milagros, que el Cristo de yo no sé qué, de todo hay, ¿cierto? De todo tinte, de todo color. Hay que recordarles esto: el Jesús en el que la comunidad supuestamente dice que cree, habló del infierno. ¿Y sabes qué dijo? Escucha, dijo esto: temed al que puede, no temáis a los que matan el cuerpo y después de eso nada pueden hacer, sino temed a aquel que puede echar, destruir, dice, el alma y el cuerpo en el infierno. Y cuando él se refiere al infierno dice que es un lugar donde es el llanto y el crujir de dientes. La forma más extrema de sufrimiento está allí, en el infierno, del cual tú te salvaste, ya por haber creído la palabra de verdad y el evangelio de la salvación. ¿Y qué tal eso? Entonces, ¿cómo vamos a aceptar el criterio de que Dios quiere vernos sufriendo? No, Él quiere vernos bien, pero no aflige voluntariamente a la gente, porque Él sí aflige, pero no voluntariamente, a los hijos de los hombres. Así nos vamos a tener una perspectiva un poquito más equilibrada de nuestra vida. Mire, la vida suya, si está en Cristo, no la compare con la de otros, vívala en la fe del Hijo de Dios, temiendo. Si hay que guardar silencio, hay que guardarlo. Si hay que humillarse delante del Señor. Si hay momentos, hay que dejar de ver tanta cosa de afuera, porque uno dice, ¿y a mí por qué? Y esto y lo otro. Y entra uno en ese estado que es el más feo. Y es que nos sentimos víctimas, o nos sentimos que somos especialmente afectados. No, levántate y comienza a creerle al Señor, sigue en pos de Él, porque Él tiene algo en la mente. A la postre, hacerte bien. Amén. Vamos a orar.